Se inició en la Z101 en el programa Milagros desde la Z, con un trabajo extraordinario, un trabajo que rápidamente se colocó como pues un trabajo de interés, y eso pues provocó también que él iniciara un programa ya en otros medios, y ahora pues le tenemos directamente como superintendente de bancos. Aquí está Alejandro Fernández W, dándole la bienvenida a este Gobierno de la Mañana, donde todo comienza, prosigue y nunca termina. Buenos días, Alejandro. Muy buenos días, encantado de estar con todos ustedes. ¿Me permite una pregunta? ¿Es posible? Claro, sí. Adelante, le está escuchando, Alejandro. Bueno, sí. Señor ministro, bueno, el superintendente es un ministro. Ahorita, el compañero de labores, Nayib Chaede, aunque yo no estoy ahí, señor ministro, por lo que usted sabe, que yo no puedo salir, tengo que estar en mi casa con todos estos aparatos que montó el ingeniero Almonte. Mire, analizaba lo del billón, como ayer lo analizamos. Yo dije que eso es histórico, que hay que ponerlo en los libros de historia, que en tal gobierno, de tal presidente, de tal partido, de tal año, se estableció por primera vez en la historia de la República Dominicana un presupuesto de $1 billón de pesos. Entonces, pero Nayib planteaba que si nosotros tenemos condiciones para manejar ese $1 billón de pesos. Adelante, señor ministro. Pues bien, muy buenos días, don Álvaro, a todo el equipo acá. Le voy a responder inmediatamente, pero antes, como tú decías, ciertamente donde todo comienza, pues mis inicios en la radio en nuestro país fue precisamente aquí, acompañando a doña Milagros Ortiz Bosch. Ella era una lectora muy acuciosa de Argentarium, que era mi columna en Diario Libre, y entonces me invitaba a venir a comentarla acá. Y recuerdo que cuando abríamos los micrófonos, esto se inundaba de llamadas. Claro que era la Z, pero también el tema de finanzas llamaba mucho la atención. Y las orientaciones, un trabajo de orientación muy importante, que es la línea de esta Z101. Así es. Y entonces pues lo aproveché muchísimo. Así que en ese sentido, muchas gracias por haberme abierto las puertas en aquel momento. Don Álvaro, para responderle, sí, yo creo que el país está en la capacidad de manejar esto. Lo del billón, ciertamente que es una cifra extraordinaria, pero también la economía va creciendo, ¿no? Cuando uno recuerda, por ejemplo, en el año 2002, 500,000 pesos, eran 500,000 pesos. Hoy en día, solamente ajustados por inflación, el mismo valor de 500,000 pesos del 2002 equivaldrían hoy día a unos 2 millones de pesos. Lo que quiero decir con esto es que el dinero es un tema relativo en el tiempo, pero a juzgar por lo que dicen, por ejemplo, la calificadora de riesgos de Standard & Poor's, que es una de las calificadoras de riesgo más prestigiosas a nivel global, precisamente ayer salió un comunicado de ellos luego de un trabajo de vía diligencia y de investigar y de entender cómo está la economía en estos momentos, pues ratificó la calificación de riesgos actual que tiene nuestro país, a pesar de la situación económica y sanitaria tan grave que vive la República Dominicana y todo el mundo. Eso en medio, yo creo que de un proceso de reestructuración, de revisión de la deuda externa, de la deuda pública externa nuestra, que se está llevando a cabo y que creo que será bastante ganancioso y beneficioso para el país. Entonces, entiendo que sí, que tenemos la capacidad para manejarlo. Lo que tenemos que asegurarnos es de que se maneje, digamos, para el mayor impacto sobre la gente, sobre el pueblo dominicano, que son los contribuyentes, que están sustentando ese presupuesto por el lado de recaudaciones de impuestos, pero también por el lado del endeudamiento que estamos asumiendo. Es una realidad y que tendremos que pagar en años por venir. Don Alejandro, bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos aquí en el Gobierno de la Mañana. Don Rosendo. Gracias. Nos gustaría comenzar en lo que se refiere a su competencia, que es el sector ahora de la regulación del sector bancario en el país. En medio de esta pandemia y de toda esta situación, de las limitaciones que tiene gran parte de la población, ingresos que se han reducido, todo lo que esto significa. ¿Cómo ve usted lo que ha sido la participación de la banca dominicana en medio de esta situación? Bien, pues mira, creo que ha sido un reto importantísimo para todos los sectores económicos de nuestro país y que nos cogió de sorpresa, por supuesto. Y la banca ha mostrado, yo diría que mucha resiliencia, mucha, digamos, capacidad pues de adecuarse a los nuevos tiempos. De la noche a la mañana, pues los canales presenciales casi que se tuvieron que multiplicar por 0 o con muchas limitaciones, y tuvimos que, por ejemplo, que emigrar a los medios digitales, a las plataformas digitales, a la virtualidad.
La banca jugó un rol muy importante en lo que fue la canalización de los recursos, por ejemplo, de estos programas del gobierno de Patí y demás, de llegar que más de 800,000, 900,000 dominicanos recibieran ese apoyo directo en cuentas bancarias, porque se crearon algunas de ellas de una manera muy, muy expedita, y que ayudaron a aliviar que la población pudiera recibir esos recursos. Creo que eso fue un aporte importante. Hubo unas medidas también que lamentablemente no se explicaron, no se comunicaron adecuadamente, pero que eran también favorables a la población. Lamentablemente por temas de confusión, al final como que salió quizás más cara la sal que el chivo. Me refiero a los periodos de gracia o la flexibilización que se otorgaron durante los meses iniciales de la pandemia. Ustedes recordarán de que se permitió que durante 3 meses no se tuviera que hacer los pagos de las cuotas de los préstamos en cuanto a capital e interés. Decía que eso generó mucha confusión porque la gente entendía que si era una gracia, era como si fuera una quita, y que por tanto que no se iban a tener que pagar esos compromisos, y no, eso no era así. Un periodo de gracia es básicamente, si tú tenías un préstamo originalmente de 12 meses, ahora se iba a extender a 15 meses, los intereses que hubiese pagado durante esos 3 meses se iban a acumular, y al cabo del periodo de gracia pues lo ibas a tener que pagar, y el préstamo se iba a extender. Lamentablemente, del lado de las entidades financieras, llegaron a hacer comunicados donde indicaban que durante los próximos 3 meses te vas a liberar del pago de las cuotas, o se te va a exonerar el pago de las cuotas, y realmente eso no era una redacción adecuada. Se debió haber dicho se va a posponer, se va a flexibilizar, se va a diferir, ¿correcto, Aníbal? Y entonces la gente como que no recibió el mensaje adecuadamente. Muchas quejas con eso. Muchas quejas. También, y aquí una autocrítica a nuestra propia institución, a la superintendencia, debimos haber sido más proactivos en la comunicación de ese tipo de medidas, de que la gente las comprendiera. Lo digo porque en ese momento yo estaba en el sector privado, apoyando al presidente Abinader, en ese momento candidato, pero en mis actividades en los medios de comunicación, y yo veía muchas inquietudes en cuanto a esto, y lo hablaba y lo comentaba con mucha claridad, y yo daba mis testimonios. Yo decía, a nivel personal y profesional, de las empresas que tenía en ese momento, miren, yo me estoy acogiendo a la gracia. Efectivamente, yo voy a aprovechar, voy a acumular ese dinero que yo antes le iba a pagar al banco, lo voy a mantener de mi lado, del lado de mis empresas o de mi persona, durante estos 3 meses, no lo voy a gastar, pero quién sabe en qué termina esto. Y si al final la cosa viene muy, muy dura, como pues ha sido en muchos casos, voy a contar con esa liquidez para hacerle frente. Si luego me puedo recomponer y relanzar, pues perfecto, entonces utilice ese dinero que acumulé para pagar los compromisos, y para, digamos, que entenderme nuevamente con la banca. Eso ha generado mucha confusión, como dice Nayib Chaede, muchas inquietudes que estamos tratando de ver cómo logramos aclarar. Lo que la gente debe saber es lo siguiente: los intereses que se acumularon sí se tienen que pagar, sin embargo, no te pueden cobrar intereses sobre esos intereses. Y sí lo hacen, como de hecho llegamos a identificar algunas, muy pocas, de las 48 entidades, específicamente 2 entidades llegamos a identificar que sí estaban montando un esquema parecido de luego pretender cobrarle interés sobre interés a las personas. Eso nosotros lo identificamos y lo echamos hacia atrás, o estamos en ese proceso, digámosle así, y si no lo hacen, esas entidades serán debidamente sancionadas. Ahora, bueno, veo que le preguntas al mismo tiempo. Entonces, digo, Alejandro. Específicamente, ¿a qué tú te refieres cuando dices que ha salido más cara la sal que el chivo? ¿Qué es lo que ha pasado finalmente? Mira, porque la expectativa que la gente se creó es que, bueno, pues no voy a tener que pagar la cuota durante 3 meses. Es decir, que ya me liberaron, o que la banca o el gobierno absorbió el pago de esas cuotas que me correspondían. Y no puede ser, señores, porque recordemos algo, los bancos son intermediarios. Entonces, si el banco te dejaba de cobrar a ti los préstamos, el banco le podía dejar de pagar a los depositantes el interés que merecía sobre su depósito. Pues no se podía. Sin embargo, se creó esa expectativa por, como dije, en mi opinión, una mala comunicación. Alejandro, ahí la política monetaria y financiera del Banco Central, primero se proyectó una caída del Producto Interno Bruto, un 7%, luego se hizo una revaluación, se proyectó a 9,1%, pero esta política expansiva, tanto del encaje legal, esta demanda inducida de bienes a través de estos programas para ti, quédate en casa,
y esta apertura del crédito ha provocado una reducción de esas proyecciones. Así es. Y las proyecciones, de acuerdo a las autoridades monetarias y financieras, de acuerdo a ustedes, ya se está colocando por debajo de 5.5. ¿Cuál es la proyección al finalizar este año que tienen las autoridades monetarias y financieras al respecto del comportamiento de la economía en medio de esta pandemia? Mira, Felipe, yo creo que terminaremos en torno a un 6%, un 5,5% de caída, de contracción en el Producto Interno Bruto, que hay que decir que es una caída histórica. Creo que nos tendremos que remontar a la Guerra Civil del 65 para ver, digamos, una contracción de esa naturaleza. Pero lo importante es que sí, y eso es una realidad y a nivel global se ha verificado también. Ahora, lo importante es también que veamos hacia el futuro de qué podemos esperar para el 2021, y ahí mis expectativas son, digamos que, muy, muy favorables. Señor superintendente, perdón, adelante, Aníbal. Decía el 2021, ¿qué puede prever respecto a los organismos internacionales? Hablabas de Standard & Poor's, indicadores importantes. ¿Qué se puede uno prever y ustedes que pueden planificar respecto a la gente habla de gracia, a la gente habla de inyección, pero qué puede esperar el Estado siendo prudente y conservador en esa proyección? Mira, tenemos que jugar un rol, digamos, de inyectar no solamente el Estado, sino que también el sector privado, el mismo empresariado, de reactivar la economía. Yo tengo para 2021 digamos, una expectativa muy positivas, probablemente en torno al 5% o superior de reactivación económica. Ciertamente habrá un mayor nivel de endeudamiento, eso ya ustedes lo han visto en lo que es el proyecto general el presupuesto general de la República para el año que viene. Pero señores, es que no hay de otra, porque de lo contrario tenemos que financiar el gasto, tenemos que financiar la inversión, porque si paralelamente a la caída en la actividad del turismo y buena parte de la actividad del sector privado, también el Estado se contrae, óyeme, las implicaciones que esto tuviera fueran gravísimas. Entonces, entendemos que es necesario este nivel de gasto y de inversión, y que tendrá, quizás los primeros meses serán un poco, digamos que retadores, los primeros meses del 2021, pero ya en la medida que vamos avanzando con estas vacunas y que los países emisores de turistas van mejorando sus condiciones propias, eso también nos beneficiará a nosotros tremendamente. Interesantísima conversación con Alejandro Fernández W. Le acompaña Juliana Ramón, que es la directora de Preusuario. Vamos a ir a unos comerciales para seguir con esta entrevista. Yo quisiera hacer una pregunta. ¿Cómo no, don Álvaro? Escúchame, Willy. Sí. Que viene algo más importante que yo, pero bueno. Y es lo siguiente. ¿Ha habido ya, no sé si estoy exagerando, algún tipo de contacto con las nuevas autoridades que van de la especialidad suya, señor superintendente, señor ministro, de la especialidad suya, de las nuevas autoridades especializadas en estos casos que van a asumir el 20 de enero el mando junto con el presidente electo Joe Biden? Pues mire, don Álvaro, la verdad que no le tengo respuesta a eso. Me imagino que sí, ya vimos las felicitaciones del presidente Abinader al presidente electo Joe Biden, pero todavía no hay muchos de los contactos que nosotros tenemos con organismos internacionales, con el BID, el Banco Mundial, el Fondo Monetario, pero todavía, digamos, con las nuevas autoridades del Tesoro de los Estados Unidos, no creo que todavía haya sido el caso. Ellos mismos están en su transición, ¿no? No se mueva usted de la Z101. Vámonos juntos. Seguimos en este Gobierno de la Mañana, jueves 3 de diciembre, año 2020. Alejandro Fernández W, Juliana Ramón con nosotros aquí en este Gobierno de la Mañana. Adelante, Julieta Tejada. Alejandro, esta experiencia que se ha vivido con el tema de la banca prácticamente digital, todavía inclusive vemos muchas sucursales que hay un muy bajo nivel en cuanto a la cantidad de oficiales. ¿Crees tú que a partir de esta experiencia podríamos en poco tiempo en el país tener una banca virtual ya de manera al 100%? Mira, yo creo que la crisis tiene muchísimas cosas negativas, pero también tienen cosas positivas. Y alguna de ellas es que terminan acelerando los procesos de digitalización, de eficiencia, de mejora
y también de cambio de cultura. Eso que tú señalas, que ciertamente hay quizás a veces menos cajeros o menos personal de atención al servicio. Sí, recordemos que los banqueros o los oficiales de banco, los de servicio al cliente, los cajeros, son también seres humanos y también se tienen que proteger, así como nos estamos protegiendo nosotros aquí en la cabina, pues no pueden estar todos al mismo tiempo, tienen que también mantener cierto distanciamiento y demás. Entonces, sí hemos visto que con la excepción de los domingos, sí se ha ido regularizando y ampliando los horarios de servicio, pero ojalá que nosotros, tanto las entidades financieras como los usuarios financieros, aprovechemos la oportunidad para perderle miedo a los medios digitales y que los utilicemos cada vez más. Y yo creo que sí, que iremos a eso. Ahí más que todo es un tema también generacional. Quizá para don Willy sea un poquito más complejo eso de utilizar banca por internet, todavía seguro que firma sus cheques y demás, para ti también, pero quizá para Aníbal es una persona ya, él no es nativo digital, pero se siente un poquito más cómodo, entonces... Pero bueno, como un aporte, Alejandro, yo todas mis transacciones las hago por vía digital. Eso fue un prejuicio desde hace mío. Muchos años. Le pido disculpas entonces. Él tiene una secretaria que está actualizada. Pues bien, yo quería... Pero para responder, sí, debemos aprovechar y estamos en ese proceso. Uno ha visto un aumento muy importante en lo que es la transaccionalidad digital, la transaccionalidad virtual, y ojalá que se mantenga así. No puedo dejar de aprovechar para las personas, quizá fuera de broma, nativos digitales, que tienen a personas mayores, a sus padres o a sus abuelos. Caray, uno sentarse con ellos, explicarles cómo es que funciona, por ejemplo, lo de la banca por internet, y para que se sientan un poquito más cómodos con eso, porque podría salvar vidas, lo digo con toda sinceridad, pero quizá la gente necesita un acompañamiento, digamos que un pequeño coaching, haciendo sus primeras transacciones. Alejandro Fernández W., superintendente de bancos de la República Dominicana. Dos preguntas en una. La primera es, en comparación con los sistemas financieros de la región, ¿cómo se puede considerar el sistema financiero de la República Dominicana? Es una. Y la segunda, ¿la superintendencia de bancos es un ente regulador de bancos solamente o también de financieras establecidas, regularizadas, como era antes? Me gustaría saber eso. Bien, muy buenas preguntas. Voy con la segunda. Voy con la segunda. ¿Qué tú dices, Felipe? Pegó una. Está bien. Mira, voy con la segunda primero. Mira, las entidades vigiladas por nosotros son los bancos múltiples, o lo que eran bancos comerciales antes, los bancos de ahorro y crédito, que antes eran bancos de desarrollo, las corporaciones de crédito, que antes le decíamos financieras, y también las asociaciones de ahorros y préstamos. Ahora, debo decir lo siguiente: lo que son las financieras como existen hoy en día no caen bajo la sombrilla de la superintendencia de banco. Me refiero a gente que está captando recursos quizás irregularmente, sin una licencia nuestra, que está prestando, pues no debe ser. Ahora, si tú te dedicas a ser prestamista, por ejemplo, con capital propio, pues sí, ahí no habría inconveniente porque tú no estás haciendo un rol de intermediación, sino que en tu propio capital estás prestando, colocando recursos, etcétera. Pero si tú de manera rutinaria, ordinaria, estás captando recursos del público abiertamente y luego colocando eso, ahí sí tenemos un problema, porque eso es una actividad que está, digamos, puede ser solamente realizada con autorización previa. Ahora, hay otros organismos supervisores, están por ejemplo la Superintendencia del Mercado de Valores, y ellos allá pues fiscalizan a los puestos de bolsa, a las administradoras de fondos de inversión, etcétera. Está la Superintendencia de Seguros, que obviamente trabaja con las aseguradoras, y la Superintendencia de Pensiones, que trabaja con las AFPs. En cuanto a cómo nos comparamos con la región, te voy a comentar cualitativamente y digamos ya un poquito más cuantitativamente. Cualitativamente creo que tenemos una plataforma, un sistema financiero mucho más moderno, mucho más ágil, mucho más tecnológico y digital, que realmente somos líderes en la región, digamos, en cuanto a la parte de tecnología y de proyección y de alcance. En cuanto a la parte cuantitativa, tenemos, y me estoy comparando la región, en este caso sería Centroamérica, fundamentalmente, o sea, Costa Rica, Honduras y demás. Ahora, sin embargo, a nivel cuantitativo,
sí debo decir que tenemos un gran reto. Yo mido lo que es el crédito privado en relación al Producto Interno Bruto. Y eso es básicamente lo que se llama la penetración crediticia. ¿Qué porcentaje de la economía, de la actividad económica en el país está recibiendo, digamos, el flujo del crédito privado a nivel de los hogares, de las empresas, etcétera? En nuestro país es de alrededor de un 30%, que es muy parecido a donde estábamos en el año 2000, iniciando esta década. Pero ¿qué pasó? Que con la crisis del 2003-2004 hubo un declive muy marcado, caímos a un 20%, y en estos últimos años hemos estado tratando de recuperar eso. Lamentablemente antes el 30% era el promedio de la región, pero ya hoy día la región ha seguido creciendo, y hay países como Costa Rica que ya andan por encima del 50%, países como Guatemala y demás que marcan más que nosotros. Con eso lo que te quiero decir es que tenemos mucha oportunidad de crecimiento en la economía, digamos, el acceso del crédito bancario formal en toda la economía dominicana, definitivamente. Superintendente, y también está don Álvaro. Adelante, no, pero sí, se me permite una pregunta con permiso del doctor Aníbal Díaz. Sería lo siguiente, señor ministro, señor superintendente. Se dice con mucha frecuencia, quizás algunos, jalando un poco para la izquierda, si todavía existe la izquierda, de que los organismos internacionales, ¿verdad?, explotan, abusan de los pueblos. Te me dirá, bueno, es una pregunta muy jodona para un ministro de un gobierno, pero que abusan de los pueblos con este asunto de los préstamos. ¿Usted cree que hay algún equilibrio, alguna manera justa de tratar a los pueblos pobres de América Latina, por ejemplo? Bien, mire, don Álvaro, yo creo que un tema que si intentaran abusarnos, otra cosa que nos dejemos abusar, ¿verdad? Y no debemos aceptar de ninguna forma eso. Para eso tenemos nuestro Ministerio de Hacienda, nuestra Dirección General de Crédito Público, nuestras autoridades. Y la idea es que se encuentre un equilibrio y un encuentro de intereses, porque sí necesitamos del apoyo, digamos, de esos organismos internacionales o de los mercados internacionales, por ejemplo, para financiar las necesidades de recursos que tiene el Estado, el gobierno dominicano en estos momentos de pandemia, porque tenemos que una caída en la recaudación, en los ingresos. Si el Estado tuviese que buscar, y tenemos que seguir ejecutando y operando como Estado dominicano, entonces, ¿qué hacer? Buscar el dinero en la banca local. Se podría hacer y se ha hecho en parte, pero si se hace demasiado, eso entonces generaría un efecto, digamos, de desplazamiento o de aumento de las tasas de interés, de dificultades para que el sector privado pueda acceder al crédito. Y no está de más que uno busque el apoyo, los recursos a nivel internacional, pero siempre en las condiciones más justas y mejor negociadas posibles. Argentario. Excelente respuesta, lo felicito. Para servir, don Álvaro. El señor superintendente, Argentarium, para lo que por años lo leímos y nos formamos leyendo tus artículos. A mí me tocó como opositor, hoy como diputado, verme en el tránsito hacia la aprobación de deuda pública. Recuerdo uno de tus últimos artículos sobre el análisis de la deuda de los últimos 30 años en el país. Aprovechar esta importantísima entrevista en la Z101 Gobierno de la Mañana para generar concienciación sobre el estado que tiene la economía dominicana y el componente de deuda para el año 2021. ¿Qué implica endeudarnos en esta crisis que estamos viviendo? Aprovechar tu capacidad didáctica, que lo ha probado hoy como siempre. ¿Cómo debemos ver el tema deuda respecto al 21 y en el impacto del COVID? Bien, mira, Aníbal, muy buena pregunta, muy delicado, ¿verdad? La situación. Yo recuerdo que cuando estaba, por ejemplo, en el noticiero, en la columna, dice, bueno, miren, señores, en los últimos años, ciertamente que se ha ido viendo un aumento en la deuda pública. Fíjense cómo ha aumentado, qué sé yo, de un 25%, ya estábamos llegando a la barrera del 50%, y podríamos hablarnos mucho de los temas de la sostenibilidad de esa deuda. Entonces yo decía, bueno, mira, difícilmente podemos replicar en los próximos 10 años lo que hemos vivido en los últimos 10 años. Recuerda que en general que esa era mi línea. Pero carájole, Aníbal, entonces que te cae arriba una pandemia de la magnitud que nos ha caído precisamente en este 2020, y hemos visto que en efecto ya tenemos un nivel de endeudamiento que está pues superando el 60%. Nunca me lo hubiese, no solamente yo, creo que más nadie se lo hubiese imaginado. Y uno se ve ante una situación de que, ¿verdad?, lo que dicen, que nadie está obligado a lo imposible. Entonces,
si nosotros decidiéramos cortar de una manera abrupta y así, digamos, fatal, no más deuda pública, entonces el nivel de contracción que eso implicaría para el Estado y tanto para la economía dominicana, que entiendo que no fuera algo viable. Tenemos que acomodar la carga sobre la marcha y este año, pues sí, vamos a tener que asumir este aumento en la deuda que vamos a tener que luego repagar en años venideros. Lo lamentable es, Aníbal, que como en la Biblia, ¿no? Lo de los años de vacas gordas y de vacas flacas. Lo lamentable es que ahora sí vemos en perspectiva, cuando estábamos creciendo a un ritmo de 5, 6 o 7%, que no teníamos tan altos niveles de endeudamiento como el que tenemos ahora, como el que tuvimos que acumular en estos momentos, que caray, no aprovechamos en esos momentos para crear algún tipo de reserva. Quizás la necesidad de ese endeudamiento. Es correctamente, y el uso de los recursos que se dieron en ese momento de aquel endeudamiento, porque la deuda al final mucho es qué haces con eso, con la deuda, ¿no? Y es importante que lo utilicemos para fines productivos, pero también estemos claros, en este momento para fines de supervivencia, porque de qué sirve también tener grandes ahorros si no tenemos, digamos, la supervivencia de todo el pueblo dominicano. Y lo importante, siempre he dicho, de los préstamos, son los retornos y la inversión, que tenga un buen nivel de retorno. Yo nunca me he opuesto a los préstamos. Lo importante es que cada préstamo que se haga tenga un buen nivel de retorno. Pero bueno, yo quiero, tiene 100 días al frente, ya lleva 105 por ahí. 5 días al frente de la Superintendencia de Bancos, una de las instituciones que como órgano rector prácticamente del sector financiero tiene un rol sumamente importante entre lo que es el sector financiero y los usuarios del sector financiero. Nos gustaría conocer cuáles son las líneas generales de la Superintendencia de Bancos, hacia dónde apunta la Superintendencia de Bancos y cuáles han sido los logros que se han podido apuntalar en estos 103 días que tiene al frente. Te agradezco. Mira, básicamente estamos empujando hacia lo que es asegurar el mantenimiento de la estabilidad bancaria y financiera en nuestro país. Yo muchas veces cuando hablo con el equipo allá en la superintendencia, yo hablo de 3 imágenes. La primera es como un barco. Yo veo la superintendencia como uno de los capitanes, co-capitán del barco que es la banca nacional, el ahorro y el crédito nacional. Estamos en medio de una tormenta extraordinaria, una crisis económica y sanitaria de escala mundial e histórica, y la idea cuál es llevarlo y asegurarlo que nos mantengamos en puerto seguro hasta que pase esta tormenta, de tal forma que cuando ya pase la tormenta, que creo que eso va a ocurrir en los próximos meses, va a iniciar ya el inicio del fin, podamos la banca, el sector financiero, acompañar a los sectores productivos a la reactivación económica. Así que lo número 1 es asegurar la estabilidad bancaria y financiera. Lo número 2 es pues acercarnos más a los usuarios financieros. Es la imagen, digamos, como de una carita feliz o de como el emoji ese que hay, digamos, de un brazo fuerte o musculoso. Es ver cómo podemos empoderar a los usuarios financieros, de tal manera que sea no solamente una superintendencia de bancos, sino una superintendencia de bancos para los usuarios financieros. En ese sentido estamos fortaleciendo a ProUsuario como nunca en los casi 75 años de nuestra historia. ProUsuario ya tiene sus redes sociales propias, tiene su portal propio. Ojalá que le sigan ProUsuario RD, prousuario.gov.do, y la idea es que estamos ahí para servirles. Este martes 1 de diciembre, precisamente extendimos nuestros horarios de servicio para atender quejas, reclamas, denuncias que tengan los usuarios financieros. Antes trabajábamos solamente hasta las 4:30, ahora estamos trabajando todos los días hasta las 6 de la tarde, e incluso ya ahora estamos trabajando de 9 a 1 de la tarde los sábados, y hemos ido ampliando nuestros canales. El tercer elemento tiene que ver con temas, digamos, de fortalecimiento, de eficiencia institucional en la organización. Nos queremos convertir en una entidad cada vez más referente, de capacidades técnicas y autónomas, y por eso estamos trabajando con el equipo con el que estamos trabajando, no solamente de primera fila, que ciertamente en su generalidad es un equipo nuevo, son cargos de confianza, pero de técnicos que tienen años allá en la institución, que hemos valorado y con cuyo apoyo estamos contando. Recientemente usted tuvo un encuentro con el administrador del Banco de Reservas, el doctor Samuel Pereira, y ahí se habló de inclusión bancaria. A nosotros nos gustaría que usted nos explicara, que le explicara al país de qué se trata eso de inclusión bancaria. Y ya otra pregunta, finalmente, aprovechar la presencia de Juliana Ramón, que es la directora de ProUsuario de la superintendencia, para que ella, después que usted responda a la pregunta, señor superintendente, ella nos pueda decir qué puede ir el ciudadano a reclamar a ProUsuario.
Muy bien. Mira, Nay, en primer lugar, en cuanto a esta cuenta, en el caso del Banco de Reservas, se llamó la cuenta inclusiva, pero me da mucha satisfacción ver que ya Willy es de La Vega, son de la gente de La Vega. La Asociación La Vega Real fue la primera asociación de ahorros y préstamos, y también el Banco de Ahorro y Crédito, Motor Crédito, también han asumido una circular que nosotros publicamos como Superintendencia de Bancos, básicamente normando lo que fuera una cuenta básica de ahorro, una cuenta básica para recibir también el pago de nómina. ¿Y por qué surgió esta idea? Yo estaba haciendo ejercicio en el Parque Mirador, se me acercó un joven y me dijo: usted es el superintendente de bancos. Y aquí viene otro currículum, otra persona buscando empleo. Pero yo le dije que sí, ¿cómo te puedo servir? Se quitó la máscara, los lentes, él estaba montando bicicleta y me dijo: mira, hace 10 años yo hice algo que no estaba bien. Y yo caí preso por eso, yo cumplí mi pena. Pero yo ahora que salí y tengo una carta de trabajo y quiero volverme a ser productivo, cuando me acerco a las entidades financieras, me encuentro que no me abren cuentas bancarias. Entonces, ni siquiera una cuenta de nómina. Entonces, ¿qué se supone que yo haga si ni siquiera puedo acceder a un trabajo porque no me van a pagar la nómina? Y yo le hice la promesa pública de que íbamos a sacar una circular, un marco legal de la Superintendencia de Bancos, autorizando a las entidades financieras, miren, mandándole la señal: miren, ustedes pueden abrirle cuentas a este tipo de personas con estos perfiles bajo estas condiciones. Y esas 3 entidades que les mencioné fueron las 3 primeras en realizarlo. Eso para nosotros es inclusión. Son personas que antes estaban excluidas del sistema financiero. ¿Cuántas? No lo sé, pero probablemente decenas de miles de personas que se tenían que manejar todo en efectivo o con testaferros, o que simplemente se mantenían en la oscuridad, o que casi que el sistema los obligaba a la reincidencia porque no tenían manera de regularizarse. De igual manera, ese instructivo también contempla que personas que tenían algún tipo de problema en sus historiales de crédito también puedan acceder a cuentas de nómina, cuentas de ahorro, porque como tú sabes, hay algunas entidades que por política ellos dicen: no, si tú tienes una mancha en tu historial de crédito, pues ni siquiera una cuenta de nómina te vamos a abrir. Y entendemos que eso es excluyente y hemos buscado que las entidades vayan cambiando eso. ¿Es obligatorio que todas las entidades te abran una cuenta? Pues no, pero habrán algunas que sí lo hagan, incluso alguna tan importante como esa que tú mencionaste, y entendemos que iremos marcando la pauta por esa vía. Permítame otra pregunta, señor superintendente, señor ministro. Vamos a decir que sabemos que Estados Unidos es el principal socio económico de la República Dominicana. Algunos dicen que el segundo es Haití. Yo quisiera preguntarle a usted que explicara si eso es cierto y en qué consiste esa sociedad. Mira, como país individual, pues sí, probablemente que sí. Tenemos un nivel de intercambio comercial con Haití sumamente importante para la industria nacional. Haití es un mercado de exportación muy relevante. A nivel de comercio también, lo vemos ahí mismo en la frontera. Hay también un flujo migratorio y es, digamos, parte del capital de trabajo, del capital humano con el que cuenta el país, que es este flujo migratorio haitiano. Esa es otra realidad. Y también, hay que decirlo, la parte de las remesas, así como nosotros recibimos remesas de los dominicanos ausentes, muy importante, por cierto, que ha sido fundamental. Un saludo para todos los dominicanos que han seguido en Nueva York, en Boston, en Madrid. Yo sé que la Z llega a todo el mundo, que nos han seguido apoyando aquí en el país. Eso ha sido algo fundamental para que nosotros nos hayamos logrado mantener a flote en el transcurso de este 2020. Bueno, igualmente ocurre con los haitianos. Pues sí, hay un flujo, digamos, de apoyo de aquí, de los trabajadores haitianos acá, hacia su país de origen. Creo que Juliana se quedó con una tarea. ¿A cuánto asciende el flujo de remesa que va de la República Dominicana a Haití? Pues mira, la verdad es que no lo sé, y te voy a decir algo, probablemente fuera difícil de medirlo, porque como hay tantísima informalidad, y hay una parte de ese flujo que probablemente es por vía efectivo y demás, que sinceramente no sabría cómo responderte, pero probablemente es importante. Tú sabes que Juliana maneja el departamento que permite el acceso de la gente a los problemas que se le presentan, y más en este momento que estamos en una gran confusión con esto de si los intereses, que si tengo que pagar, que no tengo que pagar, y hay muchas preguntas. Y vamos a dar los buenos días a Juliana Ramón en este Gobierno de la Mañana. Muchísimas gracias y muy buenos días para todos ustedes. Aprovecho también pues la pregunta para contextualizar un poco qué es ProUsuario, y es la oficina de servicios y protección al usuario de los servicios financieros, creada por una resolución de la Junta Monetaria que habilita
un espacio de la superintendencia para acompañar a los usuarios en todas sus interacciones con las entidades de intermediación financiera. Y ahí estamos para escucharles, orientarles y respaldarles. Y en esos 3 ejes, pues básicamente lo que hacemos es que escuchamos las consultas y las respondemos. Estamos ahí para proveer servicios como de conocimiento de los servicios, de los productos que tienen los usuarios dentro del sistema. Y también tenemos una función muy particular de poder conocer las reclamaciones, las quejas y las denuncias que levantan los usuarios. El usuario tiene derecho a reclamarle a su entidad cuando siente que el servicio que ha estado recibiendo no va de conformidad con el contrato que suscribió o bajo los términos que se supone que contrató el servicio. Y en ese tenor, pues tiene la obligación primero de acercarse a su entidad, que tiene la obligación de escucharla, de recibirle esa reclamación y de responderle. Si al cabo de 30 días, luego de ese acercamiento a la entidad, el usuario no ha recibido una respuesta o la respuesta que ha recibido, incluso en un periodo inferior a esos 30 días, es insatisfactoria para el usuario, pues el usuario puede acercarse a la superintendencia a través de la oficina de ProUsuario. Y en ProUsuario nosotros estamos llamados a revisar esa interacción con el usuario y tenemos la facultad de instruirle a la entidad a tomar pues medidas correctivas que resarzan al usuario si entendemos que la respuesta no fue satisfactoria. Luisa, ¿cuáles son los casos más comunes que te llegan a ti allá? Para plasmarlo un poco el público. Juliana. Pero perdón, Aníbal, antes de eso, yo estaba diciendo aquí a Felipe mientras ella hablaba que si lo rechazan un préstamo no puede ir allá a decir nada. Eso es otra cosa. Aunque igual te podríamos decir por qué te rechazaron. ¿Cómo podría mejorar tu perfil? Felipe, habla conmigo después, yo te ayudo con eso. Yo resuelvo eso, con el superintendente. Vamos a trabajar. Bueno, respondiendo a la pregunta de Aníbal, pues tradicionalmente hay mucha incidencia con relación a los consumos no reconocidos o retiros no reconocidos. Eso ha sido tradicionalmente un punto de acción bastante de mucho enfoque para la oficina. Sin duda también dentro de este contexto de un año impactado por la pandemia y del otorgamiento de las medidas de flexibilizaciones que señalaba nuestro superintendente, pues también hemos a partir de agosto empezado a recibir un flujo importante de reclamaciones e inquietudes relacionadas con cómo operó esas medidas. Y importante es señalar que la oficina pues está presta y está disponible no solo para recibir reclamaciones, pero también para orientar a los usuarios de manera general cuando sientan que tienen alguna inquietud sobre cómo se le han manejado sus productos. Cuenta de la consulta para cuentas inactivas. Juliana, tenemos... Aló. Sí, adelante. Bueno, adelante, cuando tú termines, Juliana, una pregunta. Fantástico. Bueno, pues como bien señala nuestro superintendente, estamos poniendo a disposición de los usuarios unas herramientas muy interesantes desde nuestro portal. No sé si ustedes recuerdan, seguramente lo recuerdan, pero con asiduidad se publican en las páginas de periódico esas listas interminables con letras pequeñas, donde se identifican aquellas cuentas que no han tenido movimiento por cierto tiempo, que se consideran cuentas abandonadas. Pues hemos concentrado en nuestro portal web prousuario.gov.do una herramienta en la que ustedes pueden, ingresando su número de cédula, saber y de poder identificar si tienen alguna cuenta en el sistema que no ha tenido movimiento y que luego pudieran ir a reclamar en su entidad. También, pues esta semana hemos incorporado dentro de ese portal la misma funcionalidad para las entidades que están en liquidación. También se puede incorporar su cédula y saber si tiene algún tipo de ahorro en cuenta que están siendo en proceso de liquidación que maneja la superintendencia. Estas son cuentas de los bancos viejos de los años, inicio de los 90 y demás, que todavía están en liquidación allá en la superintendencia, y la gente puede ver si ellos o quizás sus padres o sus abuelos tenían algunos recursos en esas cuentas. Permítame la pregunta, por favor. ¿Cómo no? Adelante, don a Juliana, a Julie, ¿verdad? Esto despierta celos. Tú me mataste el gallo en la funda. No el gallo colorado, porque el gallo colorado hace tiempo que está muerto y enterrado, afortunadamente. Mira, Juliana, se trata de eso. De vez en cuando se publican estas listas y se habla, de cientos de millones de cuentas abandonadas. Yo realmente no entiendo eso. ¿Hay alguna explicación de por qué gente con una fortuna, banco, no la reclama, sino que la abandona? ¿Qué es lo que pasa?
Bueno, don Álvaro, primero gracias por el cariño con el mote de Julie, ¿verdad? Lo recibo con mucho afecto de este lado también. Bueno, ahí realmente para responderle su pregunta, lo más común es que también sean cuentas que no necesariamente tengan unos montos altísimos. La verdad es que también tenemos que reconocer que es una sumatoria de todas las cuentas que han dejado de tener movimiento, no necesariamente una cuenta vaya a tener el botín. Sí. Hay personas que fallecen, por ejemplo, personas que tienen cuentas a nombre de otras personas que luego no se lo dicen, que tienen esas cuentas, así. Nada, es un cúmulo. Son cientos de miles de cuentas, por cierto. Una pregunta ahí mismo. Entonces, no ha completado la respuesta. Vayan a educación. Te lo dije. Adelante. Bueno, pues, y como usted señala, educación es un eje importantísimo y me permite también, pues, ahondar un poco en un eje transversal que queremos desarrollar desde la superintendencia. Le agradezco muchísimo. Sin duda, por el reglamento que habilita la oficina, también estamos llamados a liderar ese proceso de educación y de información a los usuarios financieros. Desde la oficina hemos desarrollado una nueva división enfocada única y exclusivamente en educación e información a los usuarios, y estamos trabajando pues desde nuestras redes sociales y a través de nuestro portal pues para mantener un continuo flujo de comunicación en el que se le comparten datos que le permiten tener información accionable a los usuarios y que permita pues en el futuro cambiar un poco esas prácticas que, como señala, llegan hasta el hecho de que se abandonen. Escúchame que te interrumpa, Juliana. Sí. Escúchame que te interrumpa. Resumiendo, si se puede decir así, mi pregunta y es lo siguiente: ¿cuál es la mayor cantidad de razones, de motivos, de justificaciones para no reclamar esas cuentas? Pues una razón en particular, yo creo que sería más una respuesta sociológica o de cultura que una razón específica que pudiéramos otorgar desde una posición como un supervisor. Y cada cuenta en particular responderá a las condiciones particulares de cada titular y que haya pasado, si haya sido un fallecimiento, si haya sido en la forma en la que fue aperturada. Ahora, sin duda coincido con usted, don Álvaro, en el interés y en el punto importante de que cultivemos una cultura de conocimiento y de adecuado manejo de nuestros productos bancarios. Al superintendente de bancos le he escuchado en varias ocasiones hacer un símil que me parece muy interesante y que yo tiendo a repetir, de que los productos bancarios son como nuestros hijos, tienen nuestro nombre, nuestro dinero y nuestra reputación. Y a veces nosotros nos vemos en la tentación de que vamos a un banco, abrimos una cuenta, dejamos un dinero que para nosotros fue, pues costó esfuerzo generar, y lo dejamos ahí y nos olvidamos de ese dinero y volvemos a los 10 meses, al año, a los 12 meses, a los 13, 14 meses. Y luego es en ese momento en el que volvemos, nos recordamos que tenemos esa cuenta ahí, que decimos, pero esta cuenta operaba algún tipo de deducción o tenía una comisión que no me parecía adecuada. Y lo cierto es que con un manejo pues más de cerca, que nosotros queremos ir desde la superintendencia también motivando ese adecuado manejo de nuestros productos financieros, pues si hubiese hecho una cosa tan sencilla como revisar mis balances de manera regular, me hubiese podido dado cuenta de manera muchísimo más anticipada de cuál era el comportamiento que tenía esa cuenta. Y sin duda, pues coincido con usted ahí en el interés de que nuestros usuarios se empoderen y que conozcan sus derechos, pero también sus obligaciones de cara a sus relaciones con las entidades de intermediación financiera. Acabo de recibir un decreto del Poder Ejecutivo, el señor presidente, basado en el artículo 55 de la Constitución de la República, dicto el siguiente decreto: artículo único, Johanna queda designada ministra de la Mujer. Adelante. No, don Álvaro, déjeme ¿Qué positora? Brillante, don Álvaro. Juliana, dinero de esas cuentas que no son reclamadas, ¿a dónde va? ¿A dónde va ese dinero? Y otra pregunta, sabemos que muchas cuentas de esas no se reclaman porque las personas han fallecido y quizás los montos son muy pequeños, porque sabemos que si por ejemplo, tu padre falleció, que era el titular de esa cuenta, y tú quieres ir a reclamar ese dinero, pues tú tienes que agotar un proceso legal y de pago de impuestos y eso. Pero si el monto es muy pequeño, la gente lo que dice, bueno, pero ¿para qué yo voy a hacer todo este trámite cuando ahí en la cuenta lo que tengo no me da ni siquiera para pagar lo que voy a gastar en el trámite legal? Entonces, ¿a dónde va ese dinero?
La ley prevé un proceso, ese dinero se reintegra a lo que es el fondo de contingencia pasado un plazo específico donde no hay movimiento y no hay una reclamación, ¿verdad? Se asume que luego de un tiempo pues se ha perdido el interés en esa suma y tiene lógica, se reintegra pues a un fondo que está llamado también a resarcir a otros usuarios en momentos pues de excepción. Es como si fuera un fondo de garantía para los depositantes, este fondo de contingencia, que nosotros precisamente hemos solicitado a la Junta Monetaria que considere indexar y actualizar el valor de esa garantía a los depositantes, que ahora mismo es de unos 500,000 pesos, aumentarlo hasta 2 millones de pesos. Señor ministro, señor ministro, escúcheme, que se me ocurre esto, finalmente, bueno, por mi parte, y es lo siguiente: puede ser que en alguna de esas cuentas haya dinero mal habido, como el narcotráfico. Sí puede ser, don Álvaro. Ahí lo dijo. Cuentas abandonadas. Juliana tocó un tema interesantísimo, y es que nosotros venimos de una cultura de ahorro, donde anteriormente tú tenías una cuenta de ahorro y el banco te otorgaba unos dividendos a través de esa cuenta, pero resulta que ahora eso tiene un cargo de manejo de cuenta. Y una persona de repente tiene 20,000 pesos y lo deja en esa cuenta inactiva. Los intereses están grabados con un 10%. Sí, pero es que viene. Genera una cuenta de ahorro, una cosa que bueno. Pero entonces eso termina. Un impuesto a la virtud eso. A la virtud del ahorro, ¿no? Pero resulta entonces que el manejo de cuenta por parte de la entidad financiera termina decapitalizando esa cuenta, y por eso la mayoría de esa cuenta está en $1.25, porque al final no pueden cerrarla. ¿Qué se puede hacer con eso? Porque es un tema también de información. Entonces de repente yo voy a meter 20,000 pesos en el banco, pero conozco gente que cuando han ido a buscar ese dinero no tienen ni un solo chel en esa cuenta. Deben. No, apenas se queda la cuenta con $1. Ahí hay dos cosas importantes. Uno, empiezo con recordarles que en abril de este año la Junta Monetaria emitió una resolución en la que se identificaban ciertas tarifas y ciertos cargos que no son posibles de cobrarle a cuentas por falta de movimientos o por retiros de ventanilla. En caso de que estimen de que existan usuarios que entiendan que esos cargos se les siguen cobrando a sus cuentas, pueden primero, como señalé hace un momentito, reclamar primero a su entidad, y en segundo lugar, si la respuesta que reciben, pues pueden ir a ProUsuario y nosotros podemos revisar esos cobros. Así que no deben cobrarle cargos por inactividad en cuentas bancarias. Correcto. Eso está prohibido. Okay. El otro aspecto que tengo que pues responder de cara a esa pregunta es que efectivamente también como usuarios tenemos la obligación de informarnos sobre el comportamiento de nuestras cuentas, de qué cargos están asociados a esas cuentas. Las entidades tienen la obligación de poner a disposición de los usuarios de manera pública y también de ofrecérsela al momento de contratar los servicios todas las implicaciones asociadas al producto, y en términos llanos, o sea, conocer el tarifario expreso. Y ahí también nosotros desde la oficina pues estamos haciendo y vamos a continuar haciendo un trabajo arduo de asegurarnos de que ese usuario dominicano se empodere, porque parte importante de lo que tenemos que hacer desde ProUsuario es empoderar al usuario, es asegurarnos de que nosotros tengamos un usuario que sepa pues acercarse a las entidades de intermediación financiera y hacer las preguntas correctas y recibir las respuestas que espera. Alejandro, aquella crisis bancaria del 2003, que lo primero que hizo fue llevarse la solidez de Baninter, esa situación, ¿de qué manera, qué positivo pudo dejarnos, por ejemplo, en cuanto a lo que fuera a tomar las medidas que contribuyeran a la estabilidad y al saneamiento de la banca nacional hoy en día? Primero, qué curiosidad, qué bonito que me hagas esa pregunta, porque me acaba de escribir ahora mismo Julio Cross, que fue superintendente de bancos, que asumió y que dio la cara en ese momento de la crisis, a partir de abril del 2003. Coincidencia. Y que precisamente también fue mi primer superintendente, porque yo me integré a la superintendencia de bancos en mayo del 2003. Mira, creo que de ahí surgió pues ya una nueva visión de lo que es la superintendencia, lo que es la supervisión, la regulación bancaria, y nos fortaleció a todos, tanto a las autoridades como también al mismo sector bancario. Fue un proceso demasiado costoso, pero de que si salimos, digamos, fortalecidos con mejores normas y con mejores prácticas, creo que ha sido así. A tal punto que, fíjate, Rosendo, que luego nos sobrevino la crisis financiera internacional, ya se vino de fuera, del 2009, 2010, y la banca se logró mantener a flote. Incluso ahora mismo tenemos esta crisis de la pandemia del 2020, y también nos hemos mantenido con una banca que está a flote. Y aquí recordemos algo, más que pensar en los banqueros, es en el ahorro nacional, en la moneda y en los depositantes que han logrado pues contar con esa estabilidad de que cuentan con seguridad en sus ahorros, en sus depósitos.
Tremenda entrevista, gracias. Alejandro Permíteme, Fernández W. no, Willy. Dígamelo, don Álvaro. Permíteme, sí, los dos aplausos, decir algo. Hay una persona que me ha traído una fotografía de Juliana, ¿verdad? Sí. Y entonces, porque yo elogié su capacidad de exposición, su talento, y la foto que me han traído es una tremenda hembra. ¡Llévate el mundo!